Este, para presentar la actividad, Fernando y yo fuimos a una reunión con el compañero Saúl Brenes, que es el director de la finca experimental interdisciplinaria de modelos agroecológicos, que es parte de la U y está en la Suiza Turrialba. Y hablamos de algunas ideas de colaboración y pensamos, y se habló de esta actividad sobre serpientes y de inmediato nos conectamos al Clodomiro Picado al instituto y de primera entrada nos dijeron que por supuesto. Entonces, otra gente se dio cuenta y querían ser parte de la organización de esto, en este caso la sede del sur. De manera que esta actividad llamada Serpientes Venenosas y Ovidismo en Costa Rica es organizado por la Universidad de Costa Rica, pero por las siguientes entidades. La Finca Experimental Interdisciplinaria de Modelos Agroecológicos, FEIMA, de la sede Occidente en Turrialba, y esta finca está ubicada en la Suiza de Turrialba. La sede del sur del Golfito, al cual le damos la bienvenida, al Instituto Clodomiro Picado, que el doctor Sosa nos representa, al Museo Regional Omar Salazar Obando de la sede del Atlántico y el Museo de la Universidad de Costa Rica. Esta unión pues hace la fuerza y esperamos seguir colaborando. Para presentar al doctor Mahmoud Sasa Marín, él es profesor asociado del Instituto Clodomiro Picado de la Facultad de Microbiología, es bachiller en biología por la UCR, máster en biología por la Universidad de Texas de Arlington y tiene un doctorado de biología cuantitativa por la Universidad de Texas en Arlington también. Es biólogo especializado en zoología y análisis cuantitativo de datos biológicos. Integra la división académica del Instituto Clodomiro Picado y profesor de la Facultad de Microbiología de la UCR, donde imparte los cursos de posgrado en métodos bioestadísticos y diseño experimental. Es miembro del posgrado de biología en la UCR, ha sido profesor de cursos de grado y posgrado de ecología tropical de la Organización de Estudios Tropicales. Y hay sus áreas de interés en investigación incluyen herpetología, sistemática molecular, ecología tropical, biogeografía, evolución de los mecanismos de envenenamiento, análisis de biodiversidad y bioestadística y un montón de cosas más. Entonces, si seguimos presentando al doctor, se nos va aquí. Además, tiene una serie de investigaciones. Aquí en el currículum presenta unas, pero es bastante productivo, solo y con otras colegas. Es uno de nuestros expertos en serpientes y agradecemos de todo corazón a nombre de las entidades que organizan esta actividad el hecho de que de primer momento haya dicho que sí. Entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida y la palabra al doctor Mahmoud Sosa Marín. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí, correcto. Sí. Ok, perfecto. Deme un segundito porque no sé por qué estoy teniendo algunos problemitas. Es como la ley de Murphy, ¿verdad? ¿Desea compartir? Sí. Sí, perfecto. Para habilitarlo, ya está habilitado. Deme un segundo porque por alguna razón no está. Me dice que no está respondiendo. Aquí ya. Un segundito. Bueno, es un verdadero placer estar aquí y compartir esta mañana con ustedes. Yo les traigo una presentación, que como ya se mencionó el título, pues tiene que ver con serpientes, enfocándonos en las venenosas, y con el tema de ofidismo. Ofidismo es como nos referimos aquí a la lucha antiofídica, es decir, es el abordaje integral de temas de serpientes venenosas, pero con un enfoque que está basado en la serpiente venenosa como un problema de salud, ¿verdad? Y entonces, el abordaje que se hace desde esa perspectiva. Por supuesto que esto es integral y que va a requerir, pues, otras dimensiones, ¿verdad? Por ejemplo, la dimensión biológica de las serpientes. ¿Ya ven mi pantalla? Sí.
No, señor, todavía no. No, Todavía todavía no. no. Deme un segundito a ver qué está pasando. Aquí. A ver, ahí debería ser. Ahora sí. Ya no. Todavía no. Todavía Ahora no. sí, Ahora ya ya casi, está ya está en la entrando. casa. Importante señalar que si tienen alguna duda o comentario, por favor que lo escriban a través del chat. Muy bien, sí, eso le iba a preguntar, que cómo quisiera, ahora yo estoy abierto al procedimiento que ustedes me indiquen, puede ser así o puede ser, siéntanse en completa libertad de interrumpirme. Sí, la idea sería, digamos, al final de su presentación, doctor, que la gente pueda tener alguna duda o pregunta que las pongan en el chat, quizás para tal vez daríamos chance para Agilizarlo. un par de intervenciones y tal vez al final unas palabritas de Georgina, la directora de la sede del sur. Perfecto. Bueno, entonces, lo que les traigo hoy para compartir es precisamente una pincelada de qué ha sido el quehacer en esta lucha antiofídica y, por supuesto, entonces tenemos que hablar del Instituto Clodomiro Picado y del quehacer del instituto. Vamos a hablar también de los principales grupos de serpientes venenosas y su impacto, ¿verdad?, a nivel de la epidemiología del envenenamiento. Muy bien. Entonces, sin más preámbulo, bueno, para ustedes y especialmente aquellos de ustedes que trabajan en labores en el campo, pues no es un secreto que el accidente ofídico es un problema laboral y es un problema principalmente en regiones como la nuestra, que es tropical, ¿verdad? Entonces ahí ven el mapa del mundo y en colores más oscuros son los países que tienen mayor incidencia. Estamos hablando de un problema serio a nivel global, donde las estimaciones pueden llegar a sobrepasar los 5 millones de personas envenenados cada año, con una cifra que ronda casi el 500.000 de personas estimadas que quedan con secuelas a consecuencia de estas mordeduras, de estos envenenamientos, y estas secuelas pues van a tener un impacto en la vida de esas personas, ¿verdad? Lamentablemente también hay una tasa importante de mortalidad que en estimaciones recientes todas indican supera las 100.000 muertes anuales, esto a nivel del planeta, ¿verdad? De toda la región. Sin duda, otra vez, son las regiones del subcontinente indio, si aquí pueden ver mi cursor, ¿verdad? Parte de Asia, el África subsahariana y algunas localidades de América Latina, la parte tropical, las que tienen mayor incidencia tanto en secuelas como en mortalidad, ¿verdad? De manera que esto es un problema importante que va a tener un impacto en salud. Aun cuando el encuentro con una serpiente no desemboque en una mordedura, sí puede generar estrés, puede generar ataques de pánico con consecuencias fisiológicas, ¿verdad? Pero en aquellos casos donde lamentablemente ocurre la mordedura y hay una inoculación de veneno, pues ya mencioné, puede haber secuelas más importantes, ¿verdad? Amputaciones, restricciones de movilidad y piensen ustedes en trabajadores agrícolas que que padezcan estos problemas. O incluso, en casos más severos, pues mortalidad, ¿verdad? Ahora, otras consecuencias del envenenamiento ofídico tienen trasfondos psicológicos, ¿verdad? Por ejemplo, depresiones y fobias post-atención, es decir, aun cuando una persona sobreviva, aun cuando esa persona tal vez no quede con una secuela física, puede tener secuelas a nivel psicológico, ¿verdad? Y por supuesto, hay un importante impacto a nivel socioeconómico que apenas estamos empezando a percibir. Pero pensemos en trabajadores agrícolas independientes, jornaleros o peones de fincas, que son mordidos por serpientes y que quedan incapacitados. Si ellos son el sustento de la familia, pues obviamente hay un impacto tremendo a nivel económico en esas familias, ¿verdad? De manera que el accidente ofídico, pues efectivamente es un problema de salud y es un problema de salud serio en nuestros países. Ahora, el abordaje que se hace del accidente ofídico en cada país difiere. Y Costa Rica
yo diría que es una excepción en cuanto a los alcances que ha tenido en la lucha antiofídica. Y sin duda, desde hace 50 años ha sido medular la labor del Instituto Clodomiro Picado, que ya se menciona, es un centro de nuestra universidad, ¿verdad? Pertenece a es un centro de investigación de la Facultad de Microbiología, y que en este medio siglo, de hecho cumplimos 50 años el año pasado, pues ha contribuido a la solución del problema de envenenamiento por animales venenosos. No solamente serpientes, pero bueno, principalmente serpientes. Así como al desarrollo biotecnológico a nivel nacional y a nivel regional. Claro, nosotros nos paramos en los hombros de un gigante, ¿verdad? Como antecedentes tenemos la labor pionera del doctor Clodomiro Picado Tway, nuestro científico insigne durante el siglo XX, que durante las primeras décadas de ese siglo contribuyó a este tema, estudiando las serpientes venenosas, estudiando los efectos de sus venenos y principalmente promoviendo el uso de antivenenos. Tenemos que ubicarnos en la Costa Rica de entonces, la Costa Rica de nuestros abuelos. Los remedios caseros o de medicina tradicional que se utilizaban para el tratamiento antiofídico eran comunes. Y el doctor Picado Tway lo que hizo fue, con un abordaje científico, pues promover el uso del antiveneno. Estos antivenenos eran producidos en Brasil y se producían con veneno que eran obtenidos de serpientes costarricenses. Entonces era un suero específico, pero producido en Brasil. Pero quizás en este campo una de las contribuciones más significativas del doctor Picado Tway, y que es menos conocida, fue la promoción de lo que se llamó la Ley contra el Ofidismo de 1926, o sea, muy temprano en nuestra historia. Y en esta ley se obliga, digamos, al Estado a velar por la salud de aquellos ciudadanos que son víctimas del envenenamiento. Y esto no es trivial. Hoy lo damos como por un hecho. Hoy, si nos muerde una serpiente, vamos a la caja. Pero no todos los países tienen esa posibilidad. Y esto es un avance tremendo en contrarrestar los efectos en tener un tratamiento seguro. Ahora, la labor pionera del doctor Picado Tway siguió con sus discípulos, pero tuvieron que pasar 2 décadas antes de que el país produjera su propio lote de antivenenos de suero. Y esto se hace a través de un programa de sueros antiofídicos que era tripartita. Participaba el Ministerio de Salud de entonces, ¿verdad? El Ministerio de Salubridad, la Embajada de Estados Unidos a través del programa de cooperación y la Universidad de Costa Rica. Y le correspondió a un profesor de la Facultad de Microbiología, el doctor Roger Bolaños, ser el representante de nuestra institución. Y bueno, en el 67 logran producir el primer lote de antiveneno. Este lote resultó muy efectivo para el tratamiento, pero se hacía de una manera muy artesanal en ese momento. Para que se den una idea, las serpientes que se ocupan como materia prima el veneno, estaban ubicadas en una casa en Santo Domingo de Heredia, los caballos en una finca en Escazú y el fraccionamiento del plasma de los caballos, ahorita vamos a hablar de eso, se efectuaba en la Facultad de Microbiología en San Pedro, ¿verdad? Entonces estaba disperso por todo lado la producción. El doctor Bolaños ve eso como una limitación importante y promueve que el Estado costarricense establezca un centro, centralizar la operación en un solo sitio. Y esto se logra a través de un préstamo que pide el Estado para fundar un laboratorio de producción de antiofídicos. Este laboratorio se funda en Dulcenombre de Coronado y un año después pasa a ser parte, a constituirse como un centro de la Universidad de Costa Rica, que va a tener no solamente a cargo la orientación científica y técnica de la producción, sino ya toda la administración del proyecto. ¿Okay? Y ese es el nacimiento del Instituto Clodomiro Picado. Ahí ustedes ven un par de imágenes del edificio viejo, digamos, que se hizo con los laboratorios y una fotografía del serpentario de entonces.
Y bueno, al ser un centro de nuestra universidad, entonces la producción de antivenenos, que es el objetivo medular del instituto, pues queda inmersa en los ejes fundamentales de nuestra institución, a saber, la educación universitaria, la investigación científica y la acción social. La acción social del instituto se desarrolla, yo diría, en tres grandes ejes. Por un lado, en programas de información a comunidades en riesgo, un poco lo que estamos haciendo hoy. Por otro lado, la capacitación a cuerpos médicos en aspectos técnicos del tratamiento. Y finalmente, y un poco esa imagen que ven ahí en pantalla, esa fotografía, es la divulgación y la promoción del accidente ofídico como un problema de salud a nivel internacional. Y esto ha traído réditos importantes, pues gracias a la labor de colegas del instituto, es que el accidente ofídico finalmente ingresó en la lista de enfermedades desatendidas de la Organización Mundial de la Salud hace un par de años atrás. Entonces, las contribuciones han sido sustantivas. En la producción de antivenenos, por supuesto, ha tenido un franco crecimiento desde los inicios del instituto, donde se producían menos de 1000 ampollas, a más de 100.000 ampollas de antiveneno hoy día, ¿verdad? Principalmente el suero polivalente, que trata a las serpientes víboras, y suero anticoral, ¿verdad? Para uso en Costa Rica, pero también para contrarrestar los venenos de serpientes en la región centroamericana y parte de Sudamérica. Pero también hemos diversificado a producir antivenenos para regiones tan distantes como África subsahariana, de modo tal que podemos neutralizar venenos de serpientes, de víboras que ocurren ahí, pero también de cobras que ocurren ahí, las más importantes. Y esto ha sido sustantivo como un aporte con carácter humanitario para esas regiones que ya mencioné, pues son muy afectadas, ¿verdad? Por el accidente. Y bueno, a nivel de investigación científica, pues también ha habido avances muy notables, ¿verdad? Que pueden verse con diferentes métricas, por ejemplo, el número de publicaciones en revistas internacionales de prestigio, pero también en la diversidad de temas que vemos reflejado en esas publicaciones. Entonces, la caracterización bioquímica de los venenos son mezclas muy complejas de muchos componentes. La mayoría de ellos son proteínas, ¿verdad? Son proteicos, pero hay muchos componentes y entonces son mezclas muy complejas que requieren un análisis minucioso de todos esos elementos, pues cada uno de ellos tiene una actividad biológica que desencadena en un síntoma distinto. También tenemos entonces estudios centrados en la patología, es decir, cómo afectan esos componentes del veneno diferentes aspectos fisiológicos o en la salud de humanos y sus animales domésticos. Y por supuesto el diseño y capacidades neutralizantes de antivenenos. Y otro componente importante que forma, digamos, la masa de las investigaciones del instituto precisamente es sobre la biología y ecología de los organismos venenosos, principalmente de serpientes, pero también otros. Estamos trabajando con escorpiones, arañas y otros. Y por supuesto, pues ahí ven otras temáticas que que se han ido desarrollando poco a poco en el quehacer de generación de conocimientos del instituto. Ahora, les decía que la caracterización de venenos es fundamental y para esto contamos hoy día con un laboratorio de proteómica. Esto es una serie de técnicas de laboratorio que permiten una caracterización muy rápida de esas mezclas complejas de veneno. Y esto nos ha catapultado realmente para poder entender muy bien la composición de los venenos de nuestras serpientes. Sin ir mucho en detalle, cada una de esas serpientes que ustedes ven ahí en pantalla, no se preocupen ahora con quiénes son, a la par ven un gráfico de pastel y cada uno de los colores de ese pastel corresponde a una familia, no a una toxina, sino a una familia de toxinas que tienen diferentes funciones en el veneno. Entonces lo que vemos es los diferentes colores, lo que nos muestran son diferencias en los venenos que estamos viendo. En otras palabras, hay una gran diversidad de tipos de veneno, ¿verdad?
que están compuestos por diferentes moléculas que tienen diferentes actividades. Y esto hace que sea pues importante caracterizarlos, porque de esta manera podemos predecir, sabiendo qué contiene un veneno, podemos predecir los efectos de ese veneno. Pero también podemos entender la evolución de los venenos y también podemos mejorar y adaptar nuestros sueros antiofídicos para que sean cada vez más específicos, para que sean cada vez más capaces de neutralizar a esos venenos, ¿verdad? Hacerlos más eficientes. Y por supuesto, el otro tema, y bueno, y obviamente es un tema más cercano a mis propios intereses, que es el papel biológico, o sea, la parte de qué hace y cómo vive los organismos venenosos, en este caso, serpientes. Y para ello, entonces, estudiamos cosas como, por ejemplo, cómo utiliza el hábitat una serpiente, por ejemplo, la terciopelo, ¿verdad? Ustedes bien saben que las terciopelo tienen áreas donde son más frecuentes encontrar que otras, y un mismo individuo que es observado un día, posiblemente se observe al día siguiente o días después en las cercanías de ese punto. Y esto es porque ellos mantienen lo que llamamos nosotros ámbitos de hogar. Son territorios específicos donde se mantienen ellas, ¿verdad? Entonces, el estudio de esos ámbitos de hogar, el estudio de los movimientos, cómo se desplaza dentro de ese ámbito de hogar la serpiente, su biología reproductiva, su comportamiento, no todas las serpientes son iguales. Y por supuesto, las densidades poblacionales a partir de estudios de ecologías de poblaciones son importantes para entender aspectos relevantes sobre el accidente ofídico como un accidente, ¿verdad? Como un problema de salud. Ok, y esto entonces me lleva a que podamos ya ahora sí, habiendo hecho esa pequeña pincelada sobre el instituto, pues hablar más propiamente de serpientes. En el país, no es un secreto que tenemos una enorme diversidad biológica, y esa diversidad biológica se refleja en el número de especies de serpientes. Hoy día reconocemos 145 especies en el país. La inmensa mayoría de ellas son completamente inofensivas, y únicamente 24 de esas 145 corresponden a especies que denominamos de importancia médica. Esto es, serpientes que tienen la capacidad de producir veneno, la capacidad de inyectar ese veneno a humanos o sus animales domésticos, ¿verdad? El volumen y las características del veneno son tales que efectivamente posibilitan una amenaza a la salud, ¿verdad? Entonces, esas condiciones tienen que cumplirse, porque vamos a ver ahorita que hay serpientes que efectivamente tienen veneno, pero ni en volumen, o no tienen la capacidad de inocular ese veneno, y por lo tanto no corresponden a un riesgo, ¿verdad? Entonces, únicamente 24 de todas las especies que tenemos realmente son de importancia médica. Esto significa que simplemente basado en la probabilidad, en la razón, en la relación que hay entre estas de importancia médica y las que no lo son, es más probable encontrarse una serpiente inofensiva que una que sea peligrosa. Ahora, las serpientes no deambulan por todos lados ni se distribuyen de forma homogénea en todo el país. Obviamente hay serpientes que tienen distribuciones más amplias y hay otras que las tienen más restringidas, pero todas tienen un denominador común, y es que su distribución tiene ciertos límites, está restringida a ciertos parámetros, ya sean históricos o de corte biofísico, es decir, características climáticas hacen que estén restringidas en ciertas regiones. Y el país se puede dividir en estas 5 provincias, digamos, herpetológicas, que soportan, digamos, comunidades de serpientes que suelen ser distintas. En otras palabras, que las especies que encuentro en una comunidad pues difieren de otra comunidad. La primera, que es muy clara ahí, en color amarillo, es la región seca o estacional de Costa Rica, ¿verdad? Que corresponde principalmente a las provincias de Guanacaste y el norte de Punta Arenas. Y este es precisamente donde se establece o se estableció en el pasado el bosque tropical seco.
Aquí vamos a hablar de serpientes que están adaptadas a condiciones de estacionalidad de lluvias. La cascabel es un buen ejemplo de ellas, ¿verdad? La toba chinga también y otras. Luego tenemos especies que están restringidas a zonas de elevación intermedia en el pie de monte de las cordilleras de Guanacaste, Volcánica Central y de Talamanca, y que aquí esas comunidades se representan en ese color, no sé, anaranjado. ¿Sí? Luego tenemos las serpientes. La comunidad más diversa son aquellas que ocurren en regiones húmedas, en las partes costeras, ¿verdad? Tanto en la región del Caribe, ¿verdad? Incluyendo las llanuras del norte, como en la región Pacífico Central Sur, ¿verdad? Y en esas regiones, pues vamos a tener la diversidad más alta de fauna y corresponde también a la diversidad más alta de serpientes. Y finalmente, la región, digamos, más pobre desde el punto de vista de serpientes es la que corresponde a la comunidad que habita las montañas, la parte más alta de las montañas en la región de Talamanca, ¿verdad? Que es una región muy fría y por lo tanto hay pocas especies que se han adaptado a esa región. La toba de altura sería una de esas especies. Bien, entonces tenemos una gran diversidad de especies, tenemos una gran diversidad de patrones de distribución en el país. Veamos algunos grupos. Hay 12 familias que reúnen esas 145 especies que mencioné en Costa Rica. Esto es un árbol filogenético, es decir, un árbol de las relaciones entre las distintas familias, no nos vamos a meter en eso, pero podemos distinguir varios grupos claves. El primer grupo es denominado los Scolecophidia. Aquí vamos a incluir serpientes que se llaman serpientes ciegas y corresponden a 3 familias de ellas. El segundo grupo está integrado por varias familias de constrictoras, de serpientes que suelen ser más voluminosas, mucho más voluminosas, utilizan constricción para capturar sus presas, y aquí vamos a incluir a la famosa Becker o boa, la pitón americana y otras. Y finalmente, el grueso de las familias constituyen lo que se conoce como el clado de los cenofidios, y esos son las serpientes avanzadas. Aquí vamos a incluir las familias de importancia médica, tanto la familia Vipéride como la familia Elápide. Perdonen. Y también todo un grupo de familias que en el pasado llamábamos colúbridos o culebras. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo una bocaracá, a la par una coral, y luego estas son una ranera y una sabanerilla. Scolecophidia y Genophidia son 2 grupos muy distintos. No están relacionados, como lo vimos en el árbol anterior, pero tienen una serie de características que llamamos características primitivas. Esto significa que son atributos, digamos, que las asemejan más a lo que suponemos fue el ancestro de las serpientes. Por cierto, las serpientes son un grupo que está metido dentro del grupo de las lagartijas, dentro de los saurios. En realidad es un grupo que se especializó, digamos, o podríamos pensarlo como un grupo de lagartijas especializadas que tienen una serie de condiciones. Bueno, entonces les decía que las serpientes ciegas constituyen uno de esos grupos. Estos son animales muy pequeños, a veces son llamados solda con solda, aunque ese nombre también se designa para un anfibio, para un cecílido, o serpientes de 2 cabezas. Vean en esa imagen en pantalla que no se distingue claramente cuál es la cabeza, ¿verdad? En cuál extremo está la cabeza, y es porque no está muy bien diferenciada. Estos son organismos que se van a encontrar siempre de forma subterránea, rara vez salen a la superficie, usualmente debajo de escombros, debajo de piedras, de troncos, cosas de estas. Este es el cráneo, es un cráneo muy modificado. Aquí ven los dientes, está viendo hacia el lado izquierdo. Esta es la boca. Y estos organismos están adaptados para consumir presas blandas, subterráneas, principalmente termitas y huevos de termitas, ¿verdad? Entonces son animales muy finos, muy pequeños, muy rara vez son observados por los humanos, porque son fosoriales, o sea, son subterráneos. Por otro lado, tenemos a las familias de los grandes boidos, ¿verdad? Los grandes constrictores. Estos son serpientes más masivas, tienen mayor masa y alcanzan las longitudes más grandes, ¿verdad? Por ejemplo, la boa
constrictor, la boa nuestra, la Becker que llamamos comúnmente, es una serpiente, la serpiente que alcanza mayor peso en el país. No necesariamente la más larga, pero sí la de mayor peso. Sobrepasando un poquito más de 3 metros aquí en Costa Rica. En Sudamérica la misma especie llega a casi 5 metros. O sea, son animales que pueden tener grandes tamaños. Este es un cráneo de un boido y lo que ustedes ven es una serie de dientes, ¿verdad? Y estos dientes no están diferenciados, o sea, todos son de la misma forma y del mismo tamaño. Esta es una de las características que hacen primitivas a estas serpientes. Hay otras, pero es una buena forma de verlo. Todos los dientes son iguales. Esta es una condición que se conoce como aglifa, es decir, no hay un colmillo inoculador. Esa condición sucede también en las escolecofidias. Entonces, estamos hablando de grupos que no tienen glándulas de veneno, no tienen un conducto para llevar ese veneno, que no lo tienen, y no tienen un colmillo que pueda inocular ese veneno, que no tienen, ¿verdad? El mito de que las boas pueden, o Becker, pueden producir serpientes venenosas, es eso, es un mito, no es real, ¿verdad? Cada especie produce su propia especie. Ahora, lo que sí tienen las boas, a diferencia de las serpientes ciegas, es la capacidad anatómica, primero porque son animales grandes y segundo porque tienen una serie de adaptaciones a nivel craneal que les permiten engullir presas muy grandes. Aquí tienen un ejemplo con un juvenil de boa constrictor que intentó tragarse, bueno, se tragó, de hecho la obtuvimos del estómago, esta rata. Cuando pesamos la boa y pesamos la rata corresponde a un 98% del peso de la boa, ¿verdad? Entonces esto es comerse de una sola sentada un almuerzo que pesa lo que pesa cada uno de nosotros. Y eso no todas las serpientes lo pueden hacer. Las boas, las pitones del viejo mundo pueden hacerlo, las víboras pueden hacerlo, pero no todas las demás serpientes. Bien, en contraste con esos dos grupos, tenemos al grupo de las serpientes avanzadas, los cenofidios. Aquí vamos a incluir varias familias. Ya les dije que en el pasado la familia de las culebras se incluían en un solo grupo que se llamaba Colúbride. Voy a usar eso para facilidad. Entonces vamos a incluir ahí a todos los colúbridos y luego vamos a tener también la familia Lápide y la familia Viperia. Los colúbridos entonces son el grueso de nuestras serpientes. De esas 145, casi 110 corresponden a este grupo. No todas, pero algunas de ellas van a tener dientes diferenciados. Vean aquí este cráneo del lado izquierdo y lo que ustedes ven es que hay unos dientes pequeños y luego hay unos dientes mucho más elongados, ¿verdad? Esos son colmillos, son dientes diferenciados que tienen la función de inocular veneno. Es decir, sí hay algunos colúbridos que son venenosos y que tienen la capacidad de inyectar ese veneno a partir de colmillos, ¿verdad? Hay una glándula de veneno, hay un conducto que lleva ese veneno y llega hasta esos colmillos. Ahora, la diferencia es que hay importantes variaciones a nivel morfológico con respecto a las otras serpientes venenosas, a las de la familia Lápide y la familia Viperia. En primer lugar, no todas las serpientes de la familia Colúbride son venenosas, ni tienen veneno, ni tienen colmillos. Y en segundo lugar, aquellas que los tienen en una región muy posterior de la boca, ¿lo ven? Está muy posterior, este es el frente de la boca, en la parte posterior. Esta es una condición que se conoce como opistoglifa. Para que una serpiente de estas pueda morder, realmente tienen que sostener a la presa, usualmente una rana, ¿verdad? Incluso una lagartija. Y generalmente los venenos de estas especies que tienen veneno del grupo de los colúbridos son muy específicos para esas presas. Eso es lo que hemos estado viendo ahí en nuestras investigaciones. Entonces, por lo menos las especies presentes en Costa Rica de este grupo de los colúbridos no ofrecen una mayor amenaza a humanos ni a sus animales domésticos. Por esas razones. Primero, estamos hablando de serpientes cuyos, bueno, sus tamaños no son enormes. No todas tienen la capacidad, veneno o la capacidad de inyectarlo, ¿verdad? No todas tienen colmillos. Aquellas que lo tienen
los tienen en una posición muy posterior en la boca, entonces hace muy difícil que puedan morder. Su comportamiento es completamente distinto, lo que van a tratar de hacer es de huir. ¿Okay? Y luego entonces tenemos a dos familias que incluyen serpientes venenosas. Todos los miembros de estas familias tienen glándulas de veneno, tienen un conducto que llega a un colmillo y son capaces de inocular venenos. Y estos venenos, tanto por su composición como por su volumen, pueden ofrecer una amenaza a humanos. Por eso, todas las serpientes peligrosas para humanos pertenecen a estas dos familias en Costa Rica y la región. Aquí entonces tenemos la familia Lápide, que está integrada, perdón, por corales y por serpiente de mar. En este caso, el colmillo, vean que es frontal, ¿verdad? Está al frente de la cavidad bucal. Y es un colmillo, bueno, que va a crecer tanto como crezca el tamaño de la cabeza, porque es un colmillo fijo. ¿Okay? Esta es la condición que se conoce como proteroglifa. Entonces, claro, si estamos hablando de serpientes grandes, pues van a tener un colmillo grande. Esto sucede en algunas cobras, por ejemplo. Pero en América no hay cobras. En América lo que hay son corales. Las cobras pertenecen también a este grupo de Lápide. Entonces, las corales son más bien serpientes pequeñas y por lo tanto sus colmillos, aunque están frontales, son pequeños. En contraste, tenemos a la familia Vipéride, que está integrada por las tobobas, por las víboras, por las tamagás, etc. Aquí el colmillo también es frontal, pero vean que es muy diferenciado, muy grande, ¿verdad? En relación con el resto de la boca. Y esto es porque tiene aquí como una bisagra y es capaz de retraerse. O sea, el colmillo puede retraerse y mantenerse, digamos, en el cielo de la boca en posición horizontal. Esto hace que pueda crecer, que pueda ser muy elongado, mucho más que, de forma relativa, que el que encontramos en corales, ¿verdad? Esto, sumado a otra serie de características, hacen que estas serpientes de la familia Vipéride puedan morder en cualquier parte de la superficie anatómica de un humano. Aquí hay otra imagen de serpientes avanzadas. Del lado izquierdo tenemos a un colúbrido. Esto es una caracolera. Vean aquí donde dice D, correspondería al lado donde estaría se supone, debería estar una glándula de veneno. No está, esto es músculo, ¿verdad? Este es un músculo. De este lado tenemos ese músculo aquí en esta parte B, pero aquí abajo vean que se ve un tejido diferenciado. Este tejido corresponde a la glándula. Esta imagen del lado derecho es una terciopelo juvenil y lo que estamos viendo es la extensión de la glándula de veneno que no está presente en el colúbrido. ¿Okay? Entonces los víboras tienen glándulas muchísimo más grandes, ¿verdad? Y un poco es debido a esa glándula y al músculo compresor de la glándula, que es este que vemos aquí, que les da esa forma como de cachetes inflados, ¿verdad? Que produce la forma triangular de la cabeza de la serpiente. ¿Okay? Y eso no ocurre en colúbridos. En colúbridos hay otras glándulas, digamos, esto que está aquí es una glándula, se llama glándula harderiana, que tiene que ver con la lubricación del ojo. Esto que está aquí también es una glándula, y esto que está aquí también, pero no son glándulas de veneno. ¿Okay? Entonces hay diferencias notables. Bien, aquí estamos viendo algunos colúbridos. Esta es la caracolera que mencioné antes, ¿verdad? Vean que está alimentándose de un caracol. Eso es otra cosa importante. Las serpientes son especialistas, todas son depredadoras, ¿verdad? No hay serpientes vegetarianas. Todas son depredadoras, pero se especializan en dietas particulares. Hay unas que se alimentan de caracoles y babosas, como esta. Hay otras que se alimentan de ranas, como esta de aquí, una ranerilla. Otras que se alimentan de serpientes, por ejemplo, esta falsa coral. Esto es una falsa coral. Estos son sabaneras, se alimentan de muchas cosas, ¿verdad? Son animales que andan en constante movimiento. Una de las más notables de los colúbridos, de las culebras, es esta serpiente negra, ¿verdad? La famosa mica o sopilota. La sopilota de esta especie se alimenta de muchas cosas, pero principalmente de serpientes. Y en los lugares donde habita, una de sus dietas más comunes es precisamente la terciopelo. Y eso es lo que estamos viendo en pantalla. Una mica alimentándose, o sopilota, alimentándose de una terciopelo. Ahora vean dos cosas importantes. Uno, la sopilota es una de esas serpientes que es opistoglifa, es decir, tiene un colmillo atrás
y tiene capacidad de inyectar veneno. Pero también vean que tiene la capacidad de constreñir a su presa, ¿verdad? O sea, esa capacidad no es exclusiva de las boas. Hay muchas serpientes que utilizan esa estrategia. En el caso de la sopilota, utiliza esa estrategia y también el veneno. Y tiene una tercera ventaja, y es que es inmune al veneno de las víboras. O sea, contiene en su sangre unas proteínas grandes que bloquean a las toxinas, no de forma específica, como sí sucede con los anticuerpos, pero que logran neutralizarlas, ¿verdad? Entonces, es un animal que está equipado para alimentarse de serpientes venenosas, independiente si éstas la muerden o no. Bien, eso en cuanto a las serpientes que ya dijimos pertenecen al grupo de los colubrios y por lo tanto no son, digamos, desde el punto de vista médico, no son importantes. Desde el punto de vista médico, ¿verdad? Que quede claro que las serpientes sí son importantes en los ecosistemas como controladores de plagas, como presas ellas mismas de otros organismos en la red trófica, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, desde el punto de vista médico, colúbride, digamos, se ha tratado, y de hecho en el pasado nosotros incluso para facilitarlo decíamos no son venenosas, pero bueno, ya vimos que algunas sí son venenosas, pero muy específicas para sus presas. Ahora sí hablemos ya de las serpientes que propiamente son venenosas y que constituyen un riesgo a la salud humana. Empecemos con los elápidos, que ya mencionamos que es la familia que integra a las cobras en el viejo mundo, también a las mambas, a las kraits, todo eso en África o en Asia. En América lo que tenemos son dos grandes grupos, las corales venenosas y la serpiente de mar, que es una única especie. Las corales venenosas en Costa Rica son 6 especies, incluyen grupos de especies muy parecidas que presentan anillos completos, es decir, dan la vuelta completa al cuerpo, de 3 colores, rojo, crema o amarillo y negro, ¿verdad? Y el orden que siguen es rojo, amarillo, negro, amarillo. Entonces se ha usado esta palabra rana, ¿verdad? Y como un recordatorio de que la que sigue rana pues es venenosa y la que no lo sigue pues no es venenosa. Hay que tener un poco de cuidado con eso porque hay algunas no venenosas que siguen también la palabra rana, pero bueno, eso es una forma de recordarlo. Y luego tenemos otro grupo de corales que son bicoloreadas, ¿verdad? Incluyendo la famosa coral gargantilla. Ven que tienen solamente 2 colores, que puede ser rojo y negro, como en este caso, o un rosadito, y negro y blanco, ¿verdad? En ambos casos estamos hablando de serpientes que por su tamaño, pero también por particularidades de su anatomía, no son capaces de abrir extensivamente la cavidad bucal. Esto significa que aunque tengan el diente en la parte anterior, pero es un diente pequeño, el colmillo, un colmillo pequeño, al no poder abrir la boca en 180 grados, pues hace que estén restringidas en cuanto a las partes anatómicas donde pueden morder. Lo mismo sucede con la serpiente de mar. Lo que pasa es que la serpiente de mar es un animal un poco más grande, más voluminoso, entonces puede abrir un poquito más la boca, pero igual el diente está en posición frontal y es fijo. Por cierto, la serpiente de mar, bueno, en general, corales usualmente representan menos del 2%, usualmente 1.5, 1% de los accidentes en el país. O sea, si estamos hablando de, qué sé yo, de 500 accidentes al año, pues estaremos hablando de unos 4 o 5 casos al año por corales. Por serpientes de mar, en cambio, no hay ningún caso registrado, excepto uno de un colega que capturándolas fue mordido, pero no hay casos registrados, no hay casuística por accidentes de coral, de serpiente de mar, perdón. Serpientes de mar, como su nombre lo indica, son serpientes que viven en la columna de agua, son pelágicas, entre 1 a 3 kilómetros de la costa, ¿verdad? En la costa pacífica. Y son animales muy interesantes, con densidades muy altas, es decir, hay muchos de estos en el mar. A veces llegan a la costa arrojados por las mareas, por las corrientes, perdón, pero no pueden devolverse, entonces mueren en la costa. De vez en cuando se oye esto en las noticias, ¿verdad? Que se encontraron varamientos de serpientes de mar. Y aunque son de la misma familia,
representan dos modos de reproducción muy distintos. En el caso de las corales, ellas son ovíparas, es decir, ponen huevos y de esos huevos emergen las coralitas. Las coralitas cuando salen, pues ya tienen toda su glándula de veneno y son capaces de inocular venenos. Y las serpientes de mar, por otro lado, son ovovivíparas o vivíparas. Bueno, ovovípara es la condición, digamos, en que la cría nace viva en el caso de serpientes. Lo que pasa es que no es idéntico, digamos, al viviparismo en mamíferos. Pero aquí ustedes pueden ver una hembra, ¿verdad? Con ya los embriones, bueno, ya prácticamente las culebritas en los sacos del oviducto. Ahora, en ambos casos, tanto serpientes de mar como corales poseen neurotoxinas. Estos son toxinas que van a actuar en el sistema nervioso. Entonces, vamos a tener una serie de síntomas que tienen que ver con un descontrol en la capacidad de movilizar ciertos músculos, ¿verdad? Porque lo que hacen es bloquear el impulso eléctrico en los sitios de sinapsis. Entonces, padecimientos que se pueden observar son, por ejemplo, visión borrosa, visión doble, salivación excesiva, tosis palpebral, que es la imagen que ustedes ven en pantalla. Este muchacho fue mordido, o sea, está envenenado por neurotoxinas, y básicamente él está tratando de abrir sus párpados, pero no puede, no tiene control sobre esos músculos. Dolor local es un síntoma frecuente. Hay parálisis también de otros músculos, por ejemplo, los músculos de la mandíbula, los músculos de la lengua. Esto produce dificultades para articular, dificultades para hablar. Y si el envenenamiento es severo, pues se puede llegar a parálisis de músculos, digamos, más importantes, por ejemplo, los músculos intercostales, los que permiten la respiración, y en casos muy severos, pues muerte por asfixia, ¿verdad? Una muerte lenta, horrible, ¿verdad? Porque es por asfixia. Ahora, dichosamente, la cantidad de veneno que inoculan, especialmente las corales, es muy limitada, ¿verdad? Porque son animales pequeños. Y hay un tratamiento muy efectivo, ¿verdad? Que es el suero anticoral para ellas. En el otro extremo tenemos a la familia Viperidae, que incluye a 17 especies de toboas, de tamagás, ¿verdad? Aquí vamos a incluir famosas serpientes como la cascabel, como la matabuey, como la terciopelo. En todas las Viperidae nuestras, o del Nuevo Mundo, todas tienen esta característica que es una foseta, es un hueco entre el huequito de la nariz, de la narina, y el ojo. Esta foseta está en la región loreal, por eso se llama foseta loreal. Y lo que es la salida de un órgano termorreceptor. Es decir, ellas son capaces de sentir cambios en la temperatura y leer esos cambios. Y se supone que esto es una adaptación precisamente a localizar presas de sangre caliente en sitios de muy baja, donde el sentido de la visión tal vez no podía operar bien porque no había suficiente luz. Pero bueno, el punto es que muchas especies de víboras poseen esa característica, todas las del Nuevo Mundo, es decir, todas las de este continente y por lo tanto todas las nuestras, y es una característica distintiva, ¿verdad? Eso es lo que popularmente se oye, que dicen que tienen las serpientes 4 narices, porque tienen 4 huecos, ¿verdad? 2 a cada lado de la cara. La otra característica que ya mencioné, bueno, es esa condición del diente inoculador, ¿verdad? El colmillo, que es muy elongado, que es retráctil, que está en la posición frontal, es la condición solenoglifa. Y el hecho de que este hueso que está aquí, que permite articular la mandíbula con el cráneo, ese es el hueso, se llama cuadrado. En este caso, vean que es un hueso muy elongado. El hecho de que este hueso sea muy elongado en víboras, pero también en boidos, es lo que permite que puedan abrir la boca en casi 180 grados, ¿verdad? Y de esta manera engullir presas muy voluminosas. Ahora, otra característica importante, que no es exclusiva de las víboras, pero sí todas la comparten, es la táctica depredadora o la táctica predatoria. Vamos a ver, todas las serpientes dijimos que son depredadores, se alimentan de otros animales. Pero muchos de ellos, como por ejemplo los colúbridos, son depredadores activos. Es decir, ustedes los ven constantemente buscando su presa, ¿verdad?
Si ustedes observan con atención una serpiente, antes de que la serpiente los observe ustedes, un colúbrido, qué sé yo, una bejuquilla, por ejemplo, ustedes van a ver que están en constante movimiento, ¿verdad? Está hurgando el sustrato o las ramas, buscando sensaciones con su lengua. Ellos tienen un órgano, todas las serpientes tienen muy desarrollado el órgano vomeronasal, que es el órgano de Jacobson, y lo que hacen es registrar, digamos, la parte de olores no volátiles con la lengua, recogen esos compuestos, se los llevan a ese órgano y analizan si por ahí pasó una presa o no. Ok, entonces los colúbridos van a ser depredadores activos, van a estar en movimiento. Son generalmente animales de cuerpos muy estilizados, ojos grandes, ¿verdad? Utilizan mucho la visión para eso y están en movimiento. Por otro lado, en otro extremo de las tácticas depredatorias tenemos los depredadores que llamamos pasivos o acechadores. Estos se sientan a esperar la presa. Y esa es una estrategia que tiene sus ventajas, ¿verdad? Una ventaja es que los hace menos visibles. Una serpiente que esté en movimiento es muy fácil de ver. Una serpiente que está quedita no se ve. Entonces ellos usan esa estrategia. Usualmente aquí estamos hablando de serpientes que son crípticas, es decir, que tienen una coloración que les permite camuflarse con el medio. Y esta es la táctica que usan las víboras. Y esto explica en gran medida por qué ocurren los accidentes. Los accidentes, como su nombre lo indica, son accidentales. O sea, ninguna persona quiere pararse sobre una terciopelo. Sucede porque la gente no las ve. Y no las ve precisamente porque como son depredadores de acecho, utilizan esa estrategia no solamente para depredar, sino también para evadir a sus enemigos. O sea, una serpiente que muerde a un humano no lo está tratando de comer, lo está tratando de distanciar de ella, ahora está tratando de defenderse. Y es exactamente lo que hacen las víboras. Las víboras simplemente se congelan en el sustrato, tratando de pasar desapercibidas, y ahí es donde sucede el accidente. Bien, y esto va a pasar con víboras que tengan colores brillantes o colores más bien de tonos cafés o grises que están en el sustrato. Y esto es porque las de colores brillantes usualmente son tonos verdes o amarillos y son precisamente aquellas que viven en la vegetación. Y un grupo de estos es las que pertenecen al grupo de las botriequis, que son todas las que llamamos víboras o tobobas de árbol. Aquí vamos a incluir a la famosa bocaracá, ¿verdad? Que es esta que ven aquí en el cuadrito superior, o esta misma, es una versión de la bocaracá de tono amarillo. Una válvula. Esta es una válvula de aire. Falta otra que está allí abajo. Es más, lo que tiene que ver con aire, está marcado con teléfono. ¿Alguien tiene? Por favor, que cierren el micrófono, por favor. Gracias. Esta es una versión amarilla de esta misma especie. Luego tenemos las lorillas, ¿verdad? La lora manchada, la lora normal, digamos, la lora común. Estas son serpientes venenosas, ¿verdad? Vean esos tonos que contrastan muy bien en la fotografía, pero ya en la vegetación, pues son crípticos. Otro grupo está compuesto por serpientes más bien rechonchas, de colores más cenizos, ¿verdad? Que claramente van a contrastar con el sustrato. Aquí vamos a incluir a las famosas manos de piedra. Tenemos estas dos especies aquí en Costa Rica. Vamos a incluir también a una especie más pequeña, pero también rechoncha, que es la famosa toboba de altura. Y una serie de serpientes que se llaman serpientes de hocico de chancho o tamagás, ¿verdad? Aquí esta es una de ellas. Bueno, esta es una de las más raras. Es una que solamente habita la región de Buenos Aires de Osa. Pero la famosa tamagá, ¿verdad? Que habita en bosques húmedos, es otra especie más común. Entonces, tienen esas características de ser especies rastreras, de tonos más bien oscuros, ¿verdad? Para contrastar con el sustrato. Esas son serpientes pequeñas que usualmente no sobrepasan el metro. Y luego tenemos 4 especies que son serpientes grandes y que realmente imponen, puesto que los accidentes con estos animales sí pueden ser muy serios. Aquí vamos a incluir a la cascabel, ¿verdad? La cascabel neotropical nuestra, que es Crotalus, que habita en la región del Pacífico seco. Y una especie que recuerda a esta cascabel, ¿verdad? Porque tiene una cabeza como ovalada, con una serie de rombos que de lado parecen más bien un triangulito invertido, ¿verdad? Que es la cascabel, pero la cascabel muda. Esta Crotalus es la cascabel de Chichil,
y esta sería la cascabel muda, porque bueno, aquí no se puede ver la cola, pero la cola no termina en ese chichil, sino más bien en una uñita. Esta pertenece al género Lachesis, y aquí hay dos especies, una en el Caribe, Lachesis stenophis, y una en el Pacífico, la famosa plato negro, Lachesis melanocéfala, que son especies más bien, mientras que la cascabel es una especie de zona abierta, que se ve más en potreros, las cascabelas mudas, o matahue, como se conoce también, o plato negro, se distribuyen principalmente dentro de bosques, o sea, son más bien serpientes asociadas a zonas boscosas, a bosques secundarios y bosques primarios. De alguna manera son como indicadores de calidad de hábitat. Ambas producen un número muy bajo de casos. Principalmente, bueno, primero porque no son tan abundantes como la que vamos a ver a continuación, especialmente la Lachesis, son especies raras. Y segundo, porque, bueno, habitan lugares donde usualmente no hay humanos, ¿verdad? En el caso de las cascabeles, pues bosques, y en el caso de las crótalos, usualmente evitan ambientes urbanos y más bien están restringidas como potreros. Esta señora de aquí es la famosa terciopelo. Esta es responsable de la inmensa mayoría, yo diría que sobre el 70% de los accidentes del país son causados por esta especie. Este es un espécimen no tan grande, digamos un juvenil. La distribución se las estoy poniendo aquí porque es la más importante de nuestras especies y vean que se distribuye prácticamente en todas las zonas de elevación media y baja húmedas del país, ¿verdad? Y esto es una de las razones por las cuales están causa esa alta incidencia. Aquí vean imágenes de la misma terciopelo, todas estas son la misma especie, pero vean las diferentes tonalidades, ¿verdad? Aunque el patrón, esa especie de A, es como yo lo veo, como una A de costado, aunque los colombianos los ven como una X, porque sí, efectivamente, cuando ustedes lo ven desde la parte dorsal pareciera una X, ¿verdad? Las dos As. De hecho, ellos le llaman talla X o X, ¿verdad? A la terciopelo. Pero bueno, vean las diferentes tonalidades y vean los nombres que se le asignan. Nombres muy comunes como el de aterciopelo, como rabo amarillo, como barba amarilla, porque tienen el mentón un poquito amarillo. El rabo amarillo se refiere a los machos que cuando nacen tienen la colita amarilla, la punta de la cola. Pero también otros nombres que la confunden con otros grupos. Por ejemplo, bocaracá, ¿verdad? Yo les mencioné bocaracá como un nombre común para una de las serpientes arborícolas. También a la terciopelo le dicen bocaracá, también le dice tamagá, también le dice toboba, también le dicen matahue. Esto ha creado una confusión en cuanto a la incidencia, principalmente de las otras especies que son menos comunes y la contribución de la terciopelo en el accidente. Otra de las características de por qué la terciopelo es, digamos, la más importante desde el punto de vista de incidencia, se puede apreciar aquí en estos videos. De un lado tengo la terciopelo y del otro lado una mano de piedra. Vean que yo les acerco el globo y la terciopelo, antes de que la toque, ya ha tirado a morder, ¿verdad? A defenderse. La mano de piedra y prácticamente tiene uno que golpearla con el globo para que suceda algo. Finalmente lo hace, ¿verdad? Pero esto es una realidad, digamos. La terciopelo pareciera más dispuesta a lanzar un mordisco defensivo que otras especies de víboras, ¿verdad? Sumado a su alta distribución, a su tamaño y al hecho de que se adapta muy bien a zonas alteradas, ¿verdad? Campos de cultivo, a jardines, etcétera, pues hace que sea la serpiente de mayor importancia en cuanto a incidencia. Ok, ahora bien, a pesar de la gran variación que hay de venenos en esas 17 especies de víboras, podemos, digamos, generalizar, a grosso modo, los venenos, envenenamientos por bipéride. Bueno, primero son muy complejos. Vamos a ver un montón de síntomas que suceden debido a esa complejidad de los venenos. Y podemos, digamos, a grosso modo, dividirlos en sintomatología a nivel local y sintomatología a nivel sistémico. A nivel local, pues vamos a tener, apenas entra el veneno, vamos a tener un dolor intenso en el sitio de la mordedura. Esto es casi invariable, es decir, el grueso de los casos muestran dolor. La mayoría muestran edema, es decir, inflamación del miembro y de la región afectada. También sangrado local. Estos tres primeros síntomas son muy universales, digamos, en
en el envenenamiento por vipéridos. O sea, casi siempre suceden. Sangrado local, ¿verdad? En el sitio de la mordedura. Y luego pueden aparecer otros síntomas, por ejemplo, este amoretonamiento o equimosis, ¿verdad? Es básicamente cuando la sangre sale de los vasos capilares, ¿verdad? Entonces se forman esos, lo que uno observa a nivel superficial, pues son como moretes. Los frictenas es que se van formando ampollas y esas ampollas van siendo llenadas de líquido que está sirviendo, ¿verdad?, en ese proceso inflamatorio, y también de sangre. Aquí podemos ver en esta imagen algunos de estos frictemas. Y necrosis, la destrucción del tejido a nivel local. Esa destrucción, además de la necesidad, digamos, la destrucción de tejido sumado a lo que se conoce como un síndrome compartimental, que es básicamente un aumento muy peligroso de la presión del miembro afectado, hace que los médicos tengan que abrir, limpiar esas heridas, ¿verdad? Y eso produce una intervención quirúrgica que se conoce popularmente como que se secó el miembro, ¿verdad? Se secó la mano, se secó el brazo, se secó la pierna. Es debido a esa intervención, una fasciotomía y una limpieza quirúrgica. Y luego tenemos los síntomas a nivel sistémico. Estos son mucho más serios. ¿Por qué? Porque ya a nivel sistémico puede pasar que el veneno afecte órganos vitales, ¿verdad? Y que pueda llevar a daños muy severos o a la muerte. A nivel sistémico, pues vamos a ver síntomas como sudoración, como náuseas, como vómito, como desvanecimiento. Es muy común en ciertos envenenamientos, principalmente terciopelos, el desvanecerse, aunque sea momentáneamente. Sangrados distales, este paciente fue mordido en el brazo, pero vean que hay síntomas de que ya está avanzando el efecto del veneno a lugares distales fue mordido en el dedo, a lugares distales de la mano. Oliguria, anuria, es decir, poca orina o nada de orina, hipotensión, daño renal, ¿verdad? Eso sucede no solamente por el efecto directo del veneno, pero también por las descargas que está sufriendo el organismo, ¿verdad? Todo el tejido que se está siendo destruido, pues libera una serie de toxinas que van a parar a los riñones y van a producir mayor daño, destrucción de tejido y muerte, ¿verdad? Entonces, son envenenamientos mucho más severos, mucho más complejos. Aquí vemos un paciente, ¿verdad?, que lo que tiene es sangrado a nivel de las encías. Y bueno, son de mucho cuidado. Ahora, dichosamente, como hemos mencionado, pues tenemos el tratamiento a disposición aquí en el país. Ahora, Costa Rica está en la región centroamericana y la región centroamericana pues tiene una relativa alta incidencia de mordeduras, precisamente debido a que es muy rica en especies de serpientes. Pero es muy interesante y les pongo este mapa para contrastar los 600, 650 casos que usualmente vemos en países centroamericanos. Bueno, México tiene mucho más, pero es un país enorme, ¿verdad? Entonces no cuenta. Pero contrástelos con estos casi 2.000 casos anuales que reporta Panamá. O sea, en Panamá hay una muchísima mayor incidencia, todavía no tenemos muy claro por qué. Debe ser porque las ciudades más grandes de Panamá precisamente coinciden con la distribución de la terciopelo, mientras que las ciudades más grandes nuestras y de otros países centroamericanos, digamos las capitales, no coinciden con la distribución de esa especie. Bien, a nivel local, tenemos una fluctuación de los casos de envenenamientos que se reportan en nuestros hospitales, que rondan entre 500 y 600 casos al año, ¿verdad? Y eso fluctúa a través del tiempo, con una media de unos 520 casos anuales. Esas fluctuaciones hemos visto que se asocian también a años particulares, años con mayor incidencia, digamos, con mayor efectos de fenómenos atmosféricos como el fenómeno del Niño, ¿verdad? Entonces, en la fase fría y caliente del Niño, pues hay una mayor incidencia. Todavía no está muy claro el por qué. La mayor parte de gente mordida corresponden a hombres jóvenes, o sea, estamos hablando de gente principal de menos, digamos, de 30 años, principalmente varones, aunque también las mujeres son mordidas, ¿verdad? Y eso tiene que ver con actividades de riesgo, pero también las situaciones donde ocurre el accidente.
De más de 9.000 casos entre 1990 y el 2007 que estudiamos, bueno, la mitad de ellos no especificaba la ocupación, digamos, de la persona o lo que estaba haciendo la persona al momento de la mordedura, pero un 42% reflejaba agricultura. O sea, es lo que uno esperaría, ¿verdad? Gente en labores agrícolas, pues es más susceptible al accidente. Sin embargo, de aquellos que no se especificaba, un grupo importante correspondían a menores de edad, ¿verdad? Que entonces es difícil. En el pasado pensábamos, bueno, estos menores de edad es porque van con sus padres o van a ir a dejar el almuerzo, tal. Ahora sabemos que la cosa no es tan clara en ese sentido. O sea, no es la actividad agrícola per se la que es el mayor factor de riesgo, como vamos a ver en un momento. Pero quiero que se concentren en esto, en este porcentaje aquí, que si bien no es el mayor, pues nos indica que hay una serie de actividades que conllevan un cierto riesgo de padecer el accidente ofídico, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con agricultura. El grueso de los accidentes efectivamente sí ocurren de la rodilla hacia abajo, principalmente en el pie, ¿verdad? De manera que si protegemos nuestros pies y esa región anatómica, por ejemplo, con botas de hule, con botas de cuero, pues vamos a poder prevenir el accidente. Un porcentaje importante también sucede en las manos y brazos, ¿verdad? Entonces, si sabemos dónde estamos colocando nuestros brazos y manos, pues también podemos prevenirlo. Hace poco revisamos expedientes médicos y vimos este patrón que es muy interesante en diferentes lugares del país, ¿verdad? Lo que vemos aquí son cuando ocurre el accidente, ¿verdad? Basado en los expedientes, si ocurre a nivel peridomiciliario, es decir, en la casa o en los alrededores de la casa, ¿verdad? En el jardín, cerca de la casa, en campos agrícolas, durante labores agrícolas, o en otras condiciones, digamos, qué sé yo, en paseos en el campo, en cazando, cosas así. Y lo que vemos es que para las diferentes regiones difieren los porcentajes, ¿verdad? Y los porcentajes de personas mordidas en brazos y en piernas está en ese color gris y en brazos en negro, varía en los diferentes lugares. Entonces tenemos lugares donde, por ejemplo, en Guapiles, la mayor parte de pacientes reportan el accidente en condiciones peridomiciliares, en contraste con zonas agrícolas, mientras que en Turrialba sucede al revés. La mayor parte de pacientes se reportan que el accidente ocurrió en campos agrícolas, en contraste con ambientes peridomiciliares. Pero lo que es interesante es que, por ejemplo, en Turrialba esa situación se da y muchos de los reportes ocurren precisamente en manos, ¿verdad? Y tiene que ver con el tipo de agricultura que está sucediendo en esa región, ¿verdad? Alrededor de Turrialba, pues son zonas importantes de cultivo de café, por ejemplo. Entonces, con esto lo que quiero decir es que hay una variación a nivel local de la epidemiología del accidente. ¿Qué va a suceder? Por la especie que esté actuando, ¿verdad? Pero también por las condiciones en las que ocurre el accidente, ¿verdad? Si estoy trabajando en una, qué sé yo, en una piñera, es diferente si estoy trabajando en un cultivo de café, y es diferente si mi casa está cerca de una zona abierta o si está metida dentro de un conjunto de casas más. Bien. Habiendo dicho eso, pues para ir terminando, vamos a hablar un poquito de cómo el país ha reducido el impacto del envenenamiento. Si bien es cierto, la incidencia se ha mantenido, sí ha habido importantes cambios en cuanto a las secuelas del envenenamiento y en particular en cuanto a la mortalidad, que ha venido en una franca disminución desde los años 50, ¿verdad? Y a través del tiempo, pues cada vez es menos la mortalidad. Es decir, lo que antes era un factor de riesgo, un factor de mortalidad muy alto, hoy día es raro el caso de envenenamiento que desemboca en una muerte. Y esto sin duda constituye un éxito en la lucha antiofídica, pero no solamente mortalidad, sino también la morbilidad, es decir, las secuelas cada vez son menos frecuentes y también menos severas.
Y consideramos que hay una serie de razones para esto, algunas de las que yo ya he mencionado en el transcurso de esta presentación y otras que voy a tocar ahorita. Bueno, primero es el rol del Estado. Nosotros nos quejamos del gobierno, ¿verdad? Todos. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que el Estado costarricense, a través de su historia, pues ha hecho una enorme labor, especialmente si lo comparamos con otros países, en cuanto a la atención del tema salud en general, y en particular del tema de accidente ofídico, ¿verdad? Ya mencioné, ¿verdad?, la creación de la ley, de esta ley establecida en 1926, pero también con la creación de instituciones que velan por la salud de los costarricenses, ¿verdad? La creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, por ejemplo. Pero hay otros ejemplos donde el Estado ha tenido injerencia en la atención, y uno de ellos los presento aquí. Si ustedes encuentran hoy una serpiente venenosa, van a tender a llamar a bomberos posiblemente, o a cualquier otro cuerpo de emergencia, principalmente bomberos, que son los más disciplinados. El mapa de Costa Rica que les presento es un mapa de calor donde los colores más oscuros indican un mayor número de llamadas para atender casos de encuentros con serpientes. No necesariamente esos encuentros terminan en una mordedura, ¿verdad? Simplemente la persona encontró una serpiente y no necesariamente la serpiente es venenosa, ¿verdad? Pero vean que lo primero que es obvio es que, bueno, sí, hay una concentración en la meseta central, pero no significa que necesariamente que es que haya más serpientes ahí, sino que hay más gente, digamos, dispuesta a llamar a los bomberos. Pero vean que es prácticamente en todos los cantones del país, ¿verdad? Es decir, este fenómeno ocurre tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Segundo, las serpientes son el segundo grupo, perdonen que esto está en inglés, es el segundo grupo más importante desde el punto de vista de llamadas para atender emergencias ocasionadas por animales que moviliza a bomberos. El primer grupo son abejas y avispas, ¿verdad? Panales. Y el segundo grupo, casi con un 10% de las llamadas, obedece a serpientes. Y bueno, ¿cuántos son estas llamadas? Estamos hablando de muchas llamadas, miles por año. Los registros entre el 2007 y el 2017 sumaban más de 17,000 llamadas, solamente, más de 17,000 llamadas, y el 10% de estas eran de serpientes, ¿verdad? Entonces los bomberos acuden a casas para recoger serpientes, algunas son venenosas, otras como esta boa no lo son, ¿verdad? Pero imagínense lo que eso le cuesta al Estado, ¿verdad? O sea, una movilidad de 2 funcionarios en sus unidades operativas. Ahora ya tienen unidades más pequeñas, ¿verdad? Pero claro, eso tiene un costo importante que hemos estimado que sobrepasa anualmente el $1,000,000 solamente por llamadas de emergencia atribuibles a serpientes, ¿verdad? No estamos hablando de otros organismos, ¿verdad? Otro aporte más del Estado a esta causa. Bien, el segundo ingrediente, digamos, de ese éxito es la disponibilidad del suero, ¿verdad?, del antiveneno, a partir de una producción endógena, de una producción local de antivenenos, ¿verdad? La creación del Instituto Clodomiro Picado desde hace 50 años, que provee el suero que es necesario, tanto el polivalente como el anticoagular. Por cierto, el suero es una mezcla de anticuerpos. Básicamente lo que hacemos es tomamos veneno de serpiente, ¿verdad?, en cantidades conocidas, lo liofilizamos, es decir, lo secamos, le inyectamos al caballo una cantidad conocida y este caballo genera anticuerpos en su sistema inmunológico, ¿verdad? Esos anticuerpos son liberados al torrente sanguíneo y extraemos la sangre del caballo después de que tiene una concentración importante de esos anticuerpos. Regresamos al caballo los glóbulos, o sea, todas las células rojas, y trabajamos con el plasma. El plasma es procesado en el laboratorio y básicamente se separan los anticuerpos de otras proteínas, se purifican y se envasan, y ese es el suero antiofídico, ¿verdad? Entonces tenemos una producción local. Pero otro paso muy importante que a veces se nos olvida es una producción pública, en una universidad pública, pero al ser dentro de una universidad fue clave para su mantenimiento. Es decir, en los años 70, el Clodomiro es de 1970, entre los 60 y los 70 se fundan una serie de institutos y centros productores de antivenenos en América Latina. Y sin embargo, no todos operan hoy y no todos operan eficientemente o con la eficiencia que tiene el instituto. De hecho, por eso nosotros proveemos sueros, por ejemplo, para
países tan ricos como Colombia, como Ecuador, a veces Perú, ¿verdad? Porque su producción ha tenido saltos y bajos. Y una razón de ello es porque, pese a que muchos de estos centros eran públicos, no estaban protegidos del vaivén político. Son centros que pertenecen a los ministerios de salud. El clodomiro picado, temprano en la historia que mencioné, pasó a ser de total propiedad, digamos, de la Universidad de Costa Rica, es decir, de una institución autónoma. Y eso lo protegió, siendo estatal, está protegido de ese vaivén político, ¿verdad? Eso fue clave para la continuación de esos programas. El cuarto ingrediente, sin duda, es la integración de la investigación, de la generación de conocimiento. No somos una fábrica que simplemente se mantiene como fábrica. Somos en parte fábrica, pero en parte un centro de investigación. Y eso alimenta y mejora constantemente nuestra producción de antivenenos, ¿verdad? Y esa investigación no está centrada exclusivamente en temas tecnológicos sobre antivenenos, sino en un abordaje integral, como lo he mencionado, del tema del accidente ofídico, que va a incluir aspectos de epidemiología, que va a incluir aspectos de bioquímica pura de los venenos, que va a incluir aspectos de biología de los animales venenosos, etc. A través de nuestro programa de acción social, ¿verdad? Hemos capacitado y capacitamos a personal médico. Entonces, la estandarización de tratamientos en los hospitales ha sido clave para que el país goce de esos éxitos, ¿verdad? Que han permitido esa reducción de mortalidades y de secuelas. Entonces, esa estandarización se logra, ¿verdad? A partir de capacitaciones constantes a personal médico, no solamente médicos, sino enfermeras, farmacéuticos, etcétera, ¿verdad? Y la constante revisión de los tratamientos complementarios. O sea, el tratamiento en el hospital no solamente es con suero antiofídico, sino que hay también un importante aporte de otros componentes, por ejemplo, para tratar infecciones bacterianas que son muy comunes, olvidé mencionarlas, en el caso de accidente ofídico. Y bueno, aunque estos que he mencionado pues tienen intervención directa del clodomiro picado, en otros no. El mejoramiento de nuestro sistema de salud pública, por más que lo critiquemos, hoy día tenemos más de 1000 EVAIS, ¿verdad? Estos centros de primera atención distribuidos a lo largo de todo el país. Necesitamos más posiblemente, pero estos centros han reducido significativamente el tiempo entre que un paciente es mordido y que recibe tratamiento. Y esto es crucial precisamente para reducir reacciones que sean severas, ¿verdad? Entonces, bueno, esto ha sido un logro enteramente de nuestro sistema de salud pública. Y bueno, en conjunto con el sistema de salud pública, la universidad también constantemente está monitoreando la epidemiología, ¿verdad? Constantemente es parte, digamos, de nuestras investigaciones, verle el pulso al tema del accidente, ¿verdad? Y eso es otro de los ingredientes. Bueno, con esto yo voy a terminar. Bueno, hemos visto que en el país existe una gran diversidad de serpientes, ¿verdad? Que refleja la diversidad biológica que tenemos. Y dentro de esa diversidad, pues tenemos un grupo importante de especies venenosas, 24, de las cuales tal vez la terciopelo sea la principal y por mucho. O sea, hay una diferencia muy grande entre la terciopelo como promotora del accidente ofídico y el resto de las especies, ¿verdad? Es un problema de salud que en el país ha sido muy efectivamente abordado de manera integral por instituciones estatales, ¿verdad? Y en particular, en el caso del clodomiro picado, pues ha intervenido también el tema de la generación de conocimiento, de la investigación, ¿verdad? Y eso ha sido fundamental para los éxitos que hemos cosechado a la fecha. Y con esto, pues quiero terminar agradeciendo a los organizadores de este espacio, ¿verdad? Por la invitación y dispuesto, por supuesto, a oír comentarios y preguntas del público. Doctor Sasa, demasiado agradecidos con su participación. Le quiero decir, yo soy parte de la UCR y estoy totalmente orgulloso del clodomiro picado. El impacto nacional, el impacto internacional y el trabajo que se está haciendo con el COVID.
Por ahí decía un amigo mío que en esta situación del COVID han contribuido más los caballos de 2 patas, de 4 patas, que algunos de 2 patas, me decía un comentario. Pero eso lo dejemos de lado. Aquí tenemos algunos comentarios. Marianela Navarro, de la zona Los Santos, saludos, yo soy de allá. Buenos días, mi nombre es Marianela Navarro, de parte del Grupo de Turismo Naturalista en el INA Los Santos. Nos gustaría consultar cuál es el número de envenenamientos que se ha dado en Costa Rica. Me parece que usted haya dado un dato por ahí. Sí, correcto. Varía año con año. La cifra que manejamos, por lo menos en esas series que tenemos, ¿verdad? Tenemos que actualizarlo un poquito a los últimos años, especialmente interesante ahora con el tema del COVID, ¿verdad? Por la reclusión que ha tenido el país, pero digamos que la cifra que manejamos nosotros están entre 500 y 600. Hablamos de 520 en promedio. Tad Hidalgo, aparte que dice muchas gracias al doctor Sasa por su brillante exposición, nos pregunta, ¿alguna de las especies de Costa Rica está en vías de extinción? Bueno, lo de vías de extinción depende de los parámetros que utilicemos para ello, ¿verdad? Si utilizamos los parámetros de agencias internacionales, como por ejemplo las de la UICN, la reducción de hábitat, el hecho de que haya presión sobre poblaciones, uno podría tener algunos indicadores, algunos indicios, perdón, de que hay algunas especies que podrían ir en esa dirección. Una de ellas es la famosa matabuey. Es decir, no que esté extinta, pero que si no hacemos algo, muy posiblemente, si seguimos el curso del desarrollo, como lo hemos mantenido a la fecha, posiblemente en poco tiempo, pues ese animal desaparezca o las poblaciones queden a niveles tan reducidos que no lo podamos notar, ¿verdad? Porque era una especie que otrora llegaba hasta la región de Puriscal, la parte, digamos, montañosa de Puriscal, y hoy día prácticamente creo que los individuos que conocemos más al norte están en la región de Tinamastes y de ahí hacia, bueno, noroeste, digamos, y de ahí en las faldas de Talamanca, ¿verdad? En la zona de las Tablas, digamos, de Cotón, y hacia el sur, hacia península de Osa. Restringida a ambientes boscosos, ¿verdad? Entonces hay una disminución considerable. Luego tenemos especies, digamos, vean que estoy mencionando serpientes venenosas porque es de las que más sabemos. La famosa Portidium volcanicum de esta región de Buenos Aires, lo que pasa es que se conoce de unos pocos lugares, entonces también es posiblemente un animal que esté muy amenazado. Aquistrodon, la castellana, esa sí ha sufrido severa disminución de sus efectivos poblacionales, ¿verdad? Entonces, digamos, entrarían en esa categoría que mencionan. Sí. La misma compañera Marianela Navarro, de la zona de Los Santos, pregunta, ¿existe alguna referencia sobre el número de mordeduras o envenenamiento a turistas? En el caso concreto de turistas, no. Hay un trabajo muy interesante en esa dirección. Es viejo, es un trabajo viejo, pero creo que es muy ilustrativo de David Hardy, un médico norteamericano. Desgraciadamente murió, una excelente persona, ya murió, pero él nos dejó un trabajo, si no estoy mal, es publicado en el 94, o sea, la información es un poco vieja, pero es muy, muy ilustrativo porque es de casos de científicos mordidos. Claro, la mayoría eran extranjeros que venían, digamos, este turismo científico que tiene el país, ¿verdad? E ilustra, basado principalmente en las estaciones de la OET, entonces hay buenos registros de la cantidad de gente que ingresa. Entonces él hacía unos números alegres de cuál es la probabilidad de ser mordido. Ese podría ilustrarles a ustedes que están trabajando con el tema de turismo y demostrar que es bajísima esa probabilidad. Perfecto. Aquí nos preguntan qué hacer en caso de encontrar una serpiente venenosa en nuestros ambientes laborales. ¿Qué implicaciones tiene eliminar la serpiente para eliminar el riesgo de mordedura? Bueno, ahí hay varias cosas. Es una excelente pregunta.
y hay varios aspectos a considerar. Primero, no todas las serpientes son venenosas y segundo, no todo el mundo realmente logra identificarlas, ¿verdad? Incluso gente que dice que las sabe identificar, no las sabe identificar. Entonces, ahí hay un tema un poco ético. Voy a eliminar un animal que realmente es inofensivo simplemente porque pienso que es un riesgo, ¿verdad? Ahora, estos animales están protegidos por ley. Entonces, ya ahí entra en juego otro aspecto, ¿verdad? Que es el aspecto legal. Lo mejor es tratar de removerlas de una manera segura. Ahora, ¿qué significa esto? Si no hay experiencia en ese sentido, pues lo que se está estilando hoy día es llamar a los cuerpos de socorro. Claro, eso impone una carga a los cuerpos de socorro, como ya lo mencioné, ¿verdad? Entonces, es como el sentido común. Si yo lograra identificar, hay mecanismos que estamos implementando hoy día para, de forma muy rápida, poder identificar esas serpientes. Por ejemplo, bueno, están las guías, ¿verdad? Que a partir de fotografías o imágenes, pues uno puede jugar y ver si puede identificar o no. Pero más allá de eso, estamos tratando de hacer, y aunque ya están implementados en algunas partes del mundo, de estos algoritmos que a partir de una imagen que uno tome con su celular, pues que pueda automáticamente identificarse la especie, ¿verdad? Ahorita, hasta la fecha, digamos, lo hemos hecho muy primitivo. Si ustedes nos mandan a nosotros, a nuestro WhatsApp, ¿qué es esta serpiente? Entonces rápidamente les decimos, ¿verdad? Pero la idea es automatizarlo y se está trabajando en eso ahorita ahí en el Clodomiro. Pero es tomar una decisión un poco complicada de tratar de perdonarle hasta donde se pueda la vida a esos animales. ¿Qué implicaciones legales tienen? No es que mañana va a llegar el SINAC y van a ponerles una demanda, pero hay un componente también ético, ¿verdad? Y de conciencia, de no estar eliminando esos animales que de todas maneras no solamente tienen un derecho ellos de vivir, sino también cumplen un rol importante en el sistema, ¿verdad? Alicia Hernández nos pregunta, ¿hay alguna recomendación para, y lo dice entre comillas, alejar las serpientes de una finca? ¿Se escucha usar extractos de ajo, colocar palos para que se posen halcones? Bueno, enriquecer un medio digamos, atrayendo depredadores, pues es una alternativa interesante que no se ha probado, pero bueno, tiene un sustento lógico, ¿verdad? Pero eso lo que haría sería disminuir la cantidad, digamos, de serpientes, porque los depredadores no es que acaban con toda la población de serpientes. No hay hoy día ningún repelente que de manera efectiva espante a las serpientes. Lo que sí podemos hacer es tomar una serie de medidas precautorias. Una es mantener limpio, especialmente los alrededores de las casas. Y cuando digo limpio, libre de lugares donde pueden esconderse. Por ejemplo, libres de escombros, ¿verdad? Libres de, si tenemos leña, pues ponerla en una posición tal que no permita, ¿verdad? O estarla removiendo constantemente de modo tal que no se constituya un refugio para una serpiente, ¿verdad? Pero no, en el mercado venden algunos repelentes supuestos que están basados en naftalina, que son pésimos para el ambiente y que realmente no resuelven el problema. Esto es un tema de que hay que aprender a convivir con ellas. Hay que aprender a convivir con ellas y manteniendo limpios nuestros entornos y manteniendo cerradas nuestras casas. El tema del accidente ofídico es un tema de pobreza. Las mayores incidencias ocurren en condiciones mayores de pobreza. Eso está muy estudiado, no solamente en Costa Rica, sino en otros países. Y tiene que ver con el acceso de estos animales a condiciones higiénicas que hacen que haya un mayor número de roedores, ¿verdad? Que constituyen sus presas en esas casas y también al acceso a esas casas, ¿verdad? Entonces, es crear conciencia sobre eso. Aquí hay comentarios, dice, de moto, esa es la identificación, dice, excelente y brillante conferencia, muchísimas gracias, profesor. Adúa Gutiérrez nos dice, muchas gracias por esta importante y excelente capacitación. Frank Granado dice, excelente exposición. Alguien de iPad dice, muchas gracias, doctor Sasa, por la excelente exposición. Siempre un placer conocer más de cerca de nuestras serpientes.
Rebeca Madrigal dice, pregunta, ¿están haciendo estudios que relacionen el cambio climático y la incidencia de casos y poblaciones? Espera, se me cortó, Félix. Ok. Esta de Rebeca Madrigal, ¿verdad? Ajá, Dice, están haciendo estudios que relacionen el cambio climático y la incidencia de casos y poblaciones. ajá. Sí, efectivamente, eso es un tema muy, muy importante, ¿verdad? Porque el cambio climático es una realidad y tiene consecuencias. Vamos a ver, desde el punto de vista de serpientes, es conocido en investigaciones de otros colegas de otras latitudes que hay cambios importantes pronosticados basados en información, ¿verdad? Pero también ya empíricos que demuestran cambios en la distribución, principalmente la distribución latitudinal. ¿Ok? En regiones tropicales no hay esos estudios. Estoy refiriéndome a estudios, digamos, en Latinoamérica, principalmente en el sur de Brasil y en Argentina. Ahora, en el trópico, conforme nos acercamos a la línea ecuatorial, los cambios de temperatura suceden principalmente a nivel altitudinal. Entonces, lo que esperaríamos nosotros son cambios a nivel altitudinal de esas poblaciones. Estamos registrando hoy día en ciertos lugares una mayor frecuencia de observación de ciertas especies. Por ejemplo, la terciopelo. En la zona de San Vito hoy día es más común que en el pasado. Ahora, atribuírselo únicamente a cambio climático es un poco complicado porque no solamente ha habido cambios a nivel climático, sino también ha habido cambios a nivel de el uso de hábitat, ¿verdad? Entonces, es un poco delicado el tema, pero sí, efectivamente, hay expectativa de que va a haber un cambio. Por ejemplo, las proyecciones nuestras que hemos hecho precisamente para terciopelo es que no va a cambiar su distribución, pero sí va a cambiar su densidad poblacional en lugares donde antes era poco abundante. El pronóstico es que pueda ser un poco más abundante, ¿verdad? Y bueno, eso podría traer consecuencias a nivel de la incidencia del envenenamiento, pero sí es algo que estamos trabajando, digamos, en este momento. Lo otro en esa dirección, ¿verdad? El otro pedazo de evidencia es que efectivamente si hay una correspondencia entre mayor incidencia y años en las fases fría o caliente del niño. Y una de las predicciones de cambio climático es que esas fases van a aumentar, o sea, la frecuencia a través del tiempo va a aumentar de las fases fría y caliente del niño. Entonces, uno esperaría una relación ahí con incidencia. Aurora Ardón nos dice, buenos días, doctor Mahmoud Sasa. Muchísimas gracias por esta charla. Estuvo muy interesante y aprendí un montón. Tal Hidalgo nos da otra pregunta que dice, ¿el veneno se podría utilizar como medicamento para otras patologías? Sí, claro. De hecho, se usa. O ha sido usado como precursor de, y luego se sintetizan fármacos, ¿verdad? A partir de moléculas modelo. Pero sí, se ha utilizado en muchos, en muchas dimensiones distintas de farmacología, ¿verdad? En esa diversidad de toxinas, y de hecho hay laboratorios, no es el caso nuestro, digamos, porque no tenemos esa línea de especialización, pero sí hay laboratorios dedicados única y exclusivamente a buscar aplicaciones de esas toxinas en el campo farmacéutico, ¿verdad? Y hay varios ejemplos. Un día vi un programa de ciencia sobre eso, aplicando ciertos venenos para coagular en pacientes. Iván Solano es de la sección Zonas Verdes de Turrialba y pregunta, ¿qué hacer en caso de una mordedura de serpiente aparte de llamar al 911? En nuestro caso, muchas veces encontramos terciopelo. Sí, la terciopelo, bueno, y sin duda Turrialba es una de las zonas con mayor incidencia de accidente, ¿verdad? No hay mucho que hacer. Vamos a ver, lo primero que hay que hacer es mantener la calma. Hay suficiente tiempo y como digo, el sistema nuestro, si hay un lugar donde ser mordido es Costa Rica.
Nuestro personal médico está capacitado en su gran mayoría para atender casos. Hay disponibilidad de suero, cosa que no sucede en muchos otros países de la región, incluso en países mucho más ricos que el nuestro, ¿verdad? El acceso a centros médicos es relativamente fácil, aun cuando estemos en media montaña. Entonces, mantener la calma es lo primero. En segundo lugar, tratar de inmovilizar el miembro y definitivamente no darle a ese paciente ni bebidas estimulantes ni bebidas alcohólicas, ¿verdad? No tratar de utilizar ningún tratamiento ni ningún artefacto. Creo que todavía venden algunos extractores de veneno, que son como unas jeringuitas que succionan, digamos. Eso no ha probado ser efectivo y más bien puede causar problemas porque algunos venían incluso con navajillas para que uno se cortara, ¿verdad? Y eso es peor porque si ya dijimos que el veneno produce hemorragias, pues un corte es peor, ¿verdad? El sangrado, además del acceso de bacterias, etcétera. Y el otro problema que tienen todos ese tipo de tratamientos es que retrasan el traslado de ese paciente al hospital. Entonces, lo más importante es, olvídense de la serpiente, no ocupan la serpiente, con solo los síntomas los médicos pueden tratarlos y trasladen a ese paciente lo más rápido posible al campo. Hay un caso, desgraciadamente, de un amigo mío, uno de esos raros casos que desenlaza en un fallecimiento, y esto ocurrió en la selva, en la Organización para Estudios Tropicales, en la estación en Sarapiquí, que está muy cerca del centro médico, a 5 minutos del centro médico. Él se complicó porque él era una persona diabética. Entonces ya había una condición que lo hacía vulnerable, ¿verdad? En términos de irrigación sanguínea, y bueno, se complicó con una sepsis, eventualmente, desgraciadamente, falleció. Pero un tema que siempre nos recuerda ese caso es que él, que trabajaba en mantenimiento, se puso a buscar la serpiente. Es mordido y lejos de, bueno, decir, bueno, y simplemente me mordió, me alejo y ya está. O sea, por querer hacer una gracia, atrasó un poco el traslado al hospital. No necesariamente eso fue la razón por la que terminó ese horrible desenlace, pero sí ilustra, digamos, acciones que no debemos hacer, aunque las consideremos nobles, en el sentido de que voy a buscar la serpiente para evitar que muerda a otra persona, ¿verdad? No, trasladémonos lo más rápido posible al hospital. Bueno, ya vamos a ir cerrando. Aquí dice, comunicándose de un Huawei, dice, buenos días a todos, privilegiados nosotros poder contar con eminencias como el doctor Sosa y con instituciones tan valiosas como la UCR y el Instituto Clodomiro Picado. La colega, Georgina Morera, que es la directora de la sede del sur, allá en Golfito, dice, realmente es un valiosísimo aporte esta conferencia. Como bien dice Félix, nos da mucho orgullo contar con el Clodomiro Picado y de la UCR. Josué Jiménez, buenos días. Josué Jiménez de Escazú. Doctor, ¿qué opina el Instituto Clodomiro Picado de involucrar a la sociedad civil para el manejo de serpientes a nivel comunitario? Conozco personas amantes de las serpientes con bastante experiencia que han inclusive hecho libros sobre serpientes en Atenas y Mora, zonas de mucha incidencia de serpientes, y que ayudan a rescatar serpientes en esas zonas y a capacitar a los vecinos. ¿Qué apoyo podría dar el instituto a estas personas que pueden ser como vigilantes comunitarios? Muy buena pregunta. Bueno, el Clodomiro tiene un programa de acción social, ¿verdad? Desde sus inicios. Y precisamente, digamos, un cuarto componente de esos que mencioné de acción social es la capacitación a cuerpos de socorro actualmente. Y dentro de esos cuerpos de socorro, bueno, obviamente bomberos, el número 1, ¿verdad? Policía, Cruz Roja, pero también se capacita personal del SINAC. Ahora, a grupos privados también se han capacitado, tanto en comunidades como de empresas. Pensemos en, por ejemplo, el ICE, pensemos, digamos, la gente que tiene que ver con las líneas de transmisión, ¿verdad? Que están en riesgo. Y pensemos en empresas que también tienen un tema ahí de responsabilidad ambiental, ¿verdad? Entonces no les sirve a ellos ni quieren eliminar las serpientes que encuentren, entonces tienen que ser capacitados para remover ellos. Recuerdo, por ejemplo, la gente de Conchal, del Hotel Conchal, que tiene una reserva ahí, etcétera.
Entonces, sí hay posibilidades, es cuestión de pues, programarlo, ¿verdad? Sí existen esas salidas. Y sí, definitivamente, mucha de la gente que ha participado, digamos, muchos de los que son dueños de serpentarios, que el país, bueno, antes de la pandemia gozaba de más de 30 herpetarios, ¿verdad? De algún tipo, pues han recibido muchos de ellos capacitaciones en el instituto, ¿verdad? La labor nuestra como universidad es apoyar esos procesos. Nosotros no podemos pretender ser nosotros como en una época fue. Yo me acuerdo cuando yo empezaba en el Club Miro, éramos nosotros los que nos llamaban para ir a atender los casos de cualquier serpiente que encontraban en la zona, en la meseta central, y era de locos, pues no podíamos hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Porque todo el mundo nos llamaba. No podemos hacer eso ni lo pretendemos hacer. Entonces, más bien es capacitar a capacitadores. Sí, ok, dice, aquí se identifica como administración, no sabemos quién es, pero nos pregunta, para efectos de tener la posibilidad de atrapar una serpiente para removerla de un edificio o instalación laboral, ¿existen dispositivos para atraparlas y dónde se pueden adquirir? Sí, claro, hay una serie de instrumentos que se utilizan para no tocar las serpientes. De hecho, en las capacitaciones que nosotros damos, ninguna de ellas tiene que utilizarse las manos, digamos, para atrapar el animal per se. Todas las capacitaciones versan sobre el uso de instrumentos. ¿Quiénes son esos instrumentos? Muy sencillos. Son ganchos, ¿verdad? Son varillas, digamos, de construcción dobladas que forman un ganchito y con eso se pueden atrapar las serpientes. Hay pinzas. Ahora, hay empresas que se especializan en producir esos materiales. No son tan caras. Además, uno ocupa uno, nada más. Y se pueden importar. Hay gente que está importando esos instrumentos al país. Entonces, sí hay una serie de posibilidades, pero mucho de eso se puede hacer muy fácilmente en un taller, ¿verdad? Eso sí, recibir la capacitación para poder hacerlo, ¿verdad? Los compañeros, digamos, de mantenimiento de las diferentes sedes, si esa es una preocupación, es cuestión simplemente de acercarse al Club Miro y programamos nosotros una capacitación ahí mismo, ¿verdad? En las sedes. Pero digo, con tiempo todo es posible. Sí. Bueno, hay algunas cuestiones más ahí. Yo quisiera ya, porque la idea estaba planeado para terminar antes de las 10. Yo quisiera, antes de concluir, agradecer a todo el público que nos ha hecho comentarios y preguntas. Yo quisiera darle la palabra a dos colegas, a doña Liviet Gamboa de la sede del Atlántico y a Georgina Morera de la sede del Sur para dar algunas palabras de agradecimiento. Yo no sé si don Saúl del FEIMA está por ahí. Adelante, doña Livier y doña Livier primero, después doña Georgina. Sí, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Sasa. Fue una conferencia bastante instructiva. Es una temática muy importante para nosotros que estamos en zonas donde abundan las serpientes, ¿verdad? Y siempre, a pesar de que es un tema que tal vez causa algún tipo de susto y miedo, pues la verdad que hay que contrarrestarlo con información y información tan valiosa como la que nos ha dado. Entonces, para efectos de aprender cada día más y la forma en la que el doctor expone esta temática es muy importante y le agradecemos mucho de parte de Acción Social de la sede, bueno, tiene este proyecto del museo que fue parte de de los involucrados en la organización. Ha sido un gusto tenerlo en este espacio y como le digo, el mayor de los agradecimientos. Muchas gracias a ustedes. Georgina. Buenos días. Muchas gracias, don Félix. Un gusto saludarlo. Doctor Sasa. Buenos días, doña Livier también, y a todos los presentes. De verdad, agradecer muchísimo que nos la oportunidad de participar en esta conferencia. También en Golfito, ¿verdad? En la sede del sur, la incidencia o la presencia de serpientes es muy alta, ¿verdad? Y de diferentes tipos, venenosas. Y queremos hacer pues el uso, más bien el tratamiento más responsable en estas circunstancias. Esta conferencia sin duda nos aporta, y yo creo, doctor Sasa, que vamos a hacer tal vez una de las sedes que vamos a solicitar en lo siguiente, ¿verdad? Dentro de algunos días,
la posibilidad de tener ya una capacitación más especializada para los compañeros y compañeras nuestros, de tal manera que de verdad podamos pues hacer las cosas de la mejor forma. Si tenemos un recurso de tantísimo valor, de tantísima experiencia como el instituto y como gente tan capacitada como, bueno, como ustedes y sus compañeros del instituto, yo creo que tenemos la obligación de aprovecharlo y, ¿verdad? Y realmente capitalizar en una mejor manera de convivir, ¿verdad? Y de interactuar con estas especies que también son tan importantes para el medio ambiente. Gracias, de verdad, gracias a Félix, a doña Liviet por incluirnos y bueno, de verdad que muy valioso la información. Muchos éxitos en sus proyectos. Muchas gracias y le voy a tomar la palabra. Golfito, bueno, y Turrialba también están muy cerca de mi corazón. Yo me crié en Golfito. Entonces, sí, con mucho gusto. Sí. Aquí me comunica Excelente. que el compañero ingeniero Saúl Brenes Gamboa, que es el director del FEIMA, no estaba por asuntos del trabajo presencial allá en la Suiza. De todas maneras, quiero agradecer a nombre de las siguientes instituciones, de la Universidad de Costa Rica como un todo, pero estos componentes: la Finca Experimental Interdisciplinaria de Modelos Agroecológicos, que se ubica en la Suiza de Turrialba, la sede del sur en Golfito, el Instituto Clodomiro Picao, el Museo Regional Omar Salazar Obando de la sede del Atlántico y el Museo de la Universidad de Costa Rica. Agradecer al doctor Mahmoud Sasa Marín por el tiempo y los conocimientos dados de una manera muy sencilla y didáctica. La forma en que lo ha hecho es de todos entender. Y a las entidades que organizaron esto, muchas gracias a todas las compañeras y compañeros, amigos y todos los que se nos han conectado en varios lugares. Agradecer y decirles que esto va a estar en el Facebook y luego va a estar en el YouTube para que lo utilicen y pueda ser un material de trabajo en sus respectivos lugares. Sin más, agradecer a todos y al doctor Sasa muy fraternalmente. Saludos a la familia, por cierto, que los conozco, a sus hermanas y a su mamá, por esta actividad. Y como decía alguien, bueno, es la primera actividad que colaboramos así y es la primera y esperamos que no sea solo la última. Que necesitamos crear esfuerzos en la universidad, trabajar de manera unida. Todo esto va a contribuir a la población, al conocimiento y entender que la U está para todos y que lo que sabe la U y lo aprende es para darlo a la comunidad, tirarlo a los vientos para que la gente lo entienda y lo utilice. Muchas gracias a todos y desde aquí le doy el pase a doña Livier para terminar la sesión. Muchas gracias. Gracias, doctor Mahmoud. Gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan un bonito día. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.